En este video veremos la problemática actual del cambio climático, en segundo lugar las dimensiones o sistemas que participan en el cambio climático y finalmente veremos las principales visiones que han abordado el cambio climático. ¿Cuál es la problemática actual del cambio climático? Por una parte, nos hemos dado cuenta que el clima, desde hace tiempo, el clima ha cambiado históricamente. La ciencia ha evidenciado que hay registros de profundos, intensos, críticos cambios climáticos, pero ahora nos enfrentamos a una nueva situación en donde el cambio climático nos está afectando directamente en cuanto a nuestro desarrollo como humanidad. Y seguirá haciéndolo por el resto de digamos, muchos años más. No sabemos a ciencia cierta cuánto, pero sí sabemos que tenemos que tomar acciones para poder enfrentarlo. Esta es una situación compleja, es una situación en la que no solamente tiene que ver con el calentamiento global, sino que tiene que ver con muchos otros factores que de alguna manera están interconectados, son sistemas complejos que están interactuando entre sí y por lo tanto el nivel de adaptación que podamos tener o el nivel de acciones frente a esta complejidad tiene que ser en base a diferentes dimensiones. Por una parte, el aumento del CO2 fue solo manejado por la ciencia, pero nos dimos cuenta que no solo la ciencia tiene la respuesta para este cambio climático, sino que además los distintos grupos sociales o las distintas dimensiones que están participando dentro de lo que conocemos como la realidad se han empoderado progresivamente y actualmente tienen respuestas propias para poder enfrentarlo. Entonces, cada una de ellas plantea acciones o respuestas y nos vamos dando cuenta que sí que tienen parte, tienen voz, tienen voto y por ende ya no solo la ciencia es la que tiene la respuesta. Entonces, lo que era en un momento una visión lineal del cambio climático, en donde la ciencia eran nuestros ojos para ver lo que estaba pasando en estos cambios de los sistemas climáticos, en donde esta ciencia se lo comunicaba a la sociedad y la sociedad generaba una respuesta hacia la ciencia y establecemos este ciclo en donde la ciencia nuevamente informa, comunica a la sociedad lo que está pasando, pasando a un nuevo escenario donde existen diferentes dimensiones o diferentes partes, ojos que están viendo el cambio climático, están interactuando y dando sus respuestas, no solamente la ciencia como un único protagonista, sino que un montón de otras dimensiones que tienen igual parte o igual juego dentro del cambio climático. Ahora, para entender la complejidad del cambio climático, para entender también la complejidad de las dimensiones en las que están participando dentro del cambio climático, tenemos que situarnos un poquito más arriba en cómo se ha ido viendo y cómo debería enfocarse el tema de cómo enfrentar el cambio climático. Entonces, se evidencian que hay dos posibles visiones o dos visiones que no son ni malas ni buenas, repito, sino que son formas de ver el cambio climático. Por una parte está el reduccionismo, que lo que hace es principalmente separar en partes al mínimo posible para explicar un fenómeno global. Es una visión que separa y luego reconstruye como si fuera un puzzle. La otra visión es la visión sistémica, que al contrario de la visión reduccionista, lo que hace es establecer un todo y se enfoca principalmente en las interacciones que existen entre cada parte, porque se sabe que no solamente la suma de las partes hace el todo, sino que
existen propiedades que emergen de las relaciones que existen entre cada una de las partes que componen un sistema. El reduccionismo en el cambio climático lo que hace es justamente diferenciar o parcelar cierto conocimiento, como por ejemplo puede ser la química, puede ser la física del cambio climático, puede ser la biología, y desde ahí construye una respuesta para poder enfrentarlo. En este caso, uno digamos, el autor principal de la visión reduccionista actual es Thomas Kuhn, con la estructura de las revoluciones científicas, en donde se plantea que la forma en que la ciencia opera es a través de la reconstrucción de un puzzle, o sea, sumando cada una de las partes hacemos el todo. Por otra parte, la visión sistémica se junta todas estas partes, pero las plantea desde el comienzo como un todo, y en ese todo ve las conexiones y empieza a establecer puentes que de alguna manera pueden ser interdisciplinarios o más bien transdisciplinarios, en donde el lenguaje o el diálogo es común para poder enfrentar el cambio climático. Y en esa visión, Ludwig von Bartalanffy es quien plantea esta visión general de sistemas, en donde ya no estamos hablando de una parte, sino que estamos hablando de un todo. Y es así como hoy día nos damos cuenta que el cambio climático debe abordarse no solamente desde un ámbito reduccionista, sino que también desde un punto de vista sistémico. Entonces, como reflexión final, tenemos la problemática actual del cambio climático, en donde nos damos cuenta que el clima va a seguir cambiando, el calentamiento global seguirá en adelante, y también nos damos cuenta que ante esta realidad compleja también hay complejas visiones sobre este mismo fenómeno. Además, vimos las principales visiones que abordan la problemática del cambio climático: por una parte el reduccionismo y por otra la visión sistémica. Ambas, como repito, son correctas, son formas de ver y abordar, pero la idea es que nos podamos nutrir de ambas para poder obtener una respuesta que sea lo mejor posible ante un escenario de cambio climático.